Fíjate que en el libro del Génesis hay dos momentos que si los pones uno al lado del otro, te cuentan una historia completa. Sí, es verdad. Uno es, la cumbre de la creación. Una frase que define lo que significa ser humano en su estado más puro, más ideal. El diseño original. Exacto. Y el otro es un pasaje súper misterioso de esos que te dejan pensando y que es como el preludio a una catástrofe total. La calma antes de la tormenta. Justo. Hoy vamos a analizar esos dos momentos. Vamos a viajar del ideal a su corrupción para tratar de entender la narrativa que nos presentan sobre nuestro propósito y, cómo se puede torcer. Y es un viaje fascinante, porque a simple vista parece que no tienen mucho que ver. Están separados por varios capítulos, hablan de cosas distintas. ¡Claro! Pero cuando te metes en el idioma original, en el hebreo y en el contexto, te das cuenta de que están conectados de una forma, increíblemente intencionada. Es como ver el plano de un edificio y luego ver una foto del mismo edificio pero en ruinas. Me encanta esa analogía. Es que juntos cuentan una historia mucho más grande sobre el orden, el caos y la responsabilidad humana. Perfecto. Entonces, empecemos por los planos, el diseño original. Nos vamos a Génesis 1, versículo 26. El momento cumbre. La frase es famosísima. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí, justo en la primera palabra ya tenemos el primer gran misterio. Hagamos. Sí, es un plural. Después de todo un capítulo donde se habla en singular, dijo Dios, sea la luz. De repente, en el momento clave, cambia a un nosotros. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, ya ha generado debates por siglos, ¿eh? Es el clímax absoluto del relato. Todo lo anterior fue la preparación del escenario. Y ahora entra el protagonista. Y el lenguaje cambia para señalar que esto es diferente. Que es especial. Exacto. Y para entenderlo bien, hay que ver un par de palabras clave en hebreo. La primera, como dices, es naaseh, hagamos, un plural deliberado. Pero luego el texto añade dos matices con las palabras tselem, que es imagen, y demut, que es semejanza. Suenan muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia real entre imagen y semejanza? Es una diferencia sutil, pero clave. Tselem, o imagen, suele referirse a algo más concreto. Piensa en una estatua, un ídolo, una representación física. Ah, ok. Como un rey que pone estatuas suyas por todo su imperio para decir, yo gobierno aquí. Entiendo. Es una marca de autoridad. Ajá. En cambio, demut, o semejanza, es más abstracto. Implica una similitud en esencia, en carácter. Así que el texto parece decir que el ser humano no solo es un representante físico, sino que también debe reflejar el carácter de su creador. O sea, es una combinación de función y de esencia. Precisamente. Eso aclara mucho el qué. Pero volvamos al quién. ¿Con quién está hablando Dios en ese hagamos? Si el monoteísmo es tan central, este plural es arriesgado, ¿no? Muy arriesgado. Y por eso hay varias teorías. Las tres principales son muy reveladoras. La primera es la más, sencilla. El plural de majestad, como cuando una reina dice, estamos complacidos. Exactamente. Es un lenguaje de la realeza para denotar grandeza y soberanía. Dios estaría usando un lenguaje solemne para un acto solemne. Tiene sentido. Proyecta autoridad. ¿Y la segunda? La segunda es la idea de un consejo divino. En la cosmovisión de la época, era común imaginar a la deidad principal rodeada de una corte de seres celestiales, ángeles. Ah, claro. En esta lectura, Dios estaría deliberando con su consejo. Bueno, equipo, ahora hagamos nuestra obra maestra. Pero, y esto es fundamental, el texto pone un freno inmediato. ¿Cómo? Porque aunque la deliberación es en plural, hagamos, el siguiente versículo cambia de inmediato al singular para describir la acción. Y creó Dios al hombre. No dice y crearon. ¡Wow! ¡Qué detalle tan importante! O sea, coquetea con la idea de un consejo, pero se asegura de dejar claro quién es el único creador. Exacto. La decisión se consulta, pero la acción creativa es única y exclusiva de él. Increíble. Y luego está la tercera interpretación, la que se hizo más popular después desde una perspectiva cristiana. Sí, la interpretación trinitaria. Ve este plural como un eco temprano de la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de conversación interna dentro de la deidad.
Una lectura que se hace mirando hacia atrás, desde el Nuevo Testamento. Claro. Pero para la teología cristiana es un indicio clave. De todas formas, sea cual sea la interpretación, el mensaje es el mismo. Hay una deliberación solemne, pero un único actor creativo. Y el resultado es la humanidad, creada para reflejar a Dios. Esto va mucho más allá de la apariencia física, entonces. Ser imagen y semejanza es un propósito, una misión. Es exactamente eso. Es una declaración de función. Los seres humanos están diseñados para ser los virreyes de Dios en la tierra. Virreyes. Me gusta eso. Tienen la capacidad para la razón, la moralidad, la creatividad, y se les da un mandato muy específico: ejercer un dominio responsable sobre la creación, cuidarla, administrarla. Esto le da a la humanidad una dignidad y un propósito inmensos. Es un ideal altísimo, casi inalcanzable. Y de hecho, la propia narrativa nos muestra que no duró mucho. Para nada. Porque si avanzamos unos capítulos, el ambiente es completamente diferente. Pasamos de un jardín ordenado a un mundo al borde del caos. Y todo empieza con este pasaje rarísimo en Génesis 6. Sí. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto se presenta como el detonante de una corrupción que lo infecta todo. Así es. El tono cambia por completo. Ya veníamos en una espiral de violencia que empezó con Caín, y este episodio es la gota que derrama el vaso. Es la transgresión final. La que lleva al juicio del diluvio según el relato. Y de nuevo, como en Génesis 1, todo gira en torno a la identidad de los protagonistas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Y esa frase que mencionas, tomaron para sí mujeres, suena muy fuerte, ¿no? No suena a romance. Para nada. En el hebreo es un lenguaje de apropiación, de conquista. Wow. No es el lenguaje de un pacto o un acuerdo mutuo. Es un acto de poder, de tomar lo que se desea sin consideración. Y esta unión es presentada como algo fundamentalmente incorrecto, una ruptura del orden. Por eso es clave entender quiénes son los Bene a Elohim, los hijos de Dios. Y me imagino que también hay varias teorías. Sí, y de nuevo, 3 principales. La primera, y más antigua, es que se trata de ángeles caídos. Ángeles. Sí. En otros textos del Antiguo Testamento, como en el libro de Job, la expresión hijos de Dios se usa para referirse a seres celestiales. O sea que no es una idea tan descabellada en su contexto. No, para nada. Desde esta perspectiva, el pecado es una transgresión cósmica. Seres de la esfera celestial cruzando una frontera prohibida para unirse con seres de la esfera terrenal. Creando un desorden fundamental en la creación, una violación de los límites. Exacto. Es la interpretación que dominó durante siglos. Pero bueno, es tan chocante que surgieron otras que intentaban aterrizar un poco el problema. Claro, como la segunda teoría, que lo ve todo como un conflicto más humano. Justo. La segunda teoría dice que no hay nada sobrenatural aquí. Los hijos de Dios serían los descendientes del linaje de Seth, el hijo de Adán que es presentado como piadoso. ¿Y las hijas de los hombres? Serían las descendientes del linaje de Caín, el linaje de la violencia. El pecado, en este caso, no sería cósmico, sino espiritual y social. La mezcla de los linajes. El linaje que debía preservar la devoción a Dios se mezcla y es corrompido por el que se había alejado de él. Es una historia sobre asimilación y pérdida de fe. Esta opción suena más realista, quizás, pero le quita un poco del drama cósmico. Y la tercera nos lleva al ámbito del poder y la política. Sí, es muy interesante. La tercera opción es que los hijos de Dios eran reyes o gobernantes tiránicos. Ah, mira. En el antiguo cercano oriente era muy común que los reyes se autodenominaran hijos de los dioses. Para presentarse como seres divinos o semidivinos. Exacto. En esta lectura, el pasaje sería una crítica social y política brutal. El pecado sería el abuso de poder de estos déspotas, que usaban su autoridad para construir harenes, tomando por la fuerza a cualquier mujer que desearan. ¡Wow! 3 teorías súper diferentes. Ángeles, linajes rivales o reyes tiranos. Y todas parecen tener su lógica. Entonces, ¿importa cuál es la correcta? ¿O el punto del texto es otro? Ahí está la clave.
Si conectamos esto con el panorama general, el análisis sugiere que, independientemente de la identidad exacta, el punto teológico es el mismo en los tres casos. ¿Y cuál es ese punto? La transgresión de límites, el abuso de poder, la distorsión del orden creado. Ya sea un límite entre cielo y tierra, entre un linaje santo y uno profano, o entre un gobernante y su pueblo. El problema es una voluntad que dice, yo tomo lo que quiero. Desafiando los límites divinos. Precisamente. Entonces, a ver, si juntamos las dos piezas. Por un lado tenemos Génesis 1, el ideal de una humanidad creada para reflejar a Dios y cuidar el mundo. El diseño. Y por otro, Génesis 6, esta historia de tomar para sí, de cruzar límites. No es solo que las cosas salieron mal, es que salieron mal de una forma que parece un reflejo exacto, pero en negativo, del plan original. Es eso. Has dado en el clavo. Esa es la conexión central. Los dos pasajes funcionan como un espejo. Génesis 1 nos da el diseño y Génesis 6 nos muestra la corrupción sistemática de cada punto de ese diseño. A ver, dame un ejemplo. Mira el contraste. En Génesis 1 teníamos creación conforme a Dios. En Génesis 6 vemos corrupción y uniones contra el orden de Dios. ¿Ok? En Génesis 1, imagen y semejanza, un reflejo de lo divino. En Génesis 6, la distorsión de esa imagen, un reflejo de la soberbia. Orden contra desorden. Exacto. Y el más importante, en Génesis 1 se le da al ser humano un dominio responsable. En Génesis 6 vemos un dominio abusivo, el tomar para sí. Es una demolición punto por punto del propósito original. Es la historia de cómo se llegó de los planos al edificio en ruinas. Exactamente. La conclusión del análisis es que la imagen de Dios en la humanidad no fue borrada, pero sí quedó, y la frase es importante, gravemente corrompida. Y esa corrupción es tan profunda que justifica en la lógica de la narrativa una respuesta tan radical como el diluvio, forma muy potente. Génesis 1:26 nos muestra lo que el ser humano debería ser, y Génesis 6 nos muestra lo que el pecado produce. Es una síntesis perfecta. Uno es el plano arquitectónico, el otro es la estructura colapsada. Y esa tensión entre lo que la humanidad fue diseñada para ser y en lo que se convirtió, es el motor de gran parte del resto de la narrativa bíblica. Que se convierte en la historia de cómo se intenta restaurar ese diseño original. La larga y complicada historia, ¿sí? Bueno, es increíble cómo con solo 2 pasajes se puede trazar esta línea tan clara, del ideal a la caída. Vemos esta tensión fundamental. El ser humano, creado para reflejar, para administrar, para cuidar. Para cuidar. Pero la decisión de ignorar los límites, de tomar en lugar de cuidar, lleva directamente al desorden y finalmente al juicio. Es una dinámica que prepara el escenario para todo lo que viene después. Y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, si el análisis pone en un lado el dominio responsable y en el otro el dominio abusivo o el tomar para sí, si ser creados a imagen de Dios implica un mandato de cuidado, la pregunta que queda flotando es, ¿en qué áreas de nuestro mundo vemos que se cruza esa delgada línea? Claro, no solo en lo personal. No, para nada. Podemos pensar en el ejercicio del poder político, en cómo usamos la tecnología, en nuestra relación con el planeta. La pregunta es, ¿cuándo actuamos como administradores responsables, reflejando ese diseño original? ¿Y cuándo caemos en el impulso de simplemente tomar para nosotros, replicando la transgresión que llevó todo al borde del colapso?